noches a todas y a todos. En primer lugar, el Poder Ejecutivo hace una evaluación positiva, celebra que los avances logrados en estas reuniones de trabajo. En primer lugar, se nos informó que en la semana próxima se aprobarán en el plenario del plenario de la Cámara de Senadores 2 de los 4 proyectos remitidos por este ámbito de trabajo, con acuerdo de todos los partidos, excepto Unidad Popular, y tuvieron un tratamiento muy rápido, lo que da cuenta de la efectividad del diálogo político comprometido en esta mesa de trabajo, y eso nos deja muy contentos. Es decir, que hay un correlato entre el trabajo de este ámbito y luego el trabajo en el ámbito parlamentario. Entonces, era un paso importante que nos importaba mucho ver cómo funcionaba, y hoy nos dieron una muy buena noticia los señores legisladores. A su vez, también celebramos que por unanimidad de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y participan de este ámbito, se acordaron 4 de los 5 capítulos del proyecto de ley que se denomina Plan Integral de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo, y que solo haya quedado para afinar un último capítulo referido a las disposiciones penales relacionadas con el narcotráfico, que como ya adelantaran los integrantes de la mesa y representantes de otros partidos políticos, estamos muy cerca de acordar, porque ya está incluido en el acuerdo la necesidad de volver inescarcelables los delitos vinculados al financiamiento, a la comercialización y a la producción del gran narcotráfico. Entonces, nos parece que es un elemento bien importante a destacar, y como fruto de un diálogo a veces fuerte, pero con mucho compromiso y con mucha profundidad con esos temas y coincidencias. Y por último, y a partir del tratamiento del tema de los adolescentes en conflicto con la ley, que era parte del orden del día de trabajo de esta reunión, el Partido Colorado hizo un planteo que ya se hizo referencia sobre la creación de una comisión bicameral para hacer un análisis, un trabajo integral, holístico, y luego bajar a cada una de las áreas que requieren un abordaje complejo de los adolescentes en infracción con la ley penal, que fue acompañado o secundado por todos los partidos políticos, excepto el Partido Nacional, que además pidió una semana para expresarse, y en ese sentido el gobierno, obviamente, y ante un planteo que tiene tanta contundencia, va a acompañar una propuesta de estas características, sobre todo por el contenido abarcativo de todas las dimensiones vinculadas a los adolescentes en conflicto con la ley. Así que hacemos una evaluación positiva de la reunión, nos anima mucho a seguir trabajando y a seguir incorporando en el orden del día, en la agenda de trabajo, todos los temas que preocupan a la población, porque se empiezan a ver una cantidad de resultados muy positivos. Quedo a las órdenes para las preguntas que se quieran realizar. Sí, Roballo, ¿qué tal? Nicolás González, BTV Noticias. No, quería consultarle a propósito, usted dice que en senadores ya se estarían aprobando 2 de los 4 proyectos de ley que fueron enviados al Parlamento. ¿De qué temas estamos hablando? Los proyectos de ley tienen que ver con el Código de Procedimiento Penal y tiene que ver también con todas las diversas medidas de conclusión de los procesos. Nos referimos, como recuerdan, al proceso abreviado, a la suspensión provisoria del proceso y al principio de oportunidad. Este último, según nos informan, fue desglosado para un tratamiento más profundo, pero prácticamente todo ese capítulo se está puliendo y pasaría al Pleno de la Cámara de Senadores
el miércoles que viene. Roballo, buenas noches. ¿Cuáles son los 4 puntos de los 5 aprobados para el plan de lucha contra el narcotráfico? Perdón, no ¿Puede mencionar cuáles son los 4 de los 5 puntos acordados acá ¿Cómo no? en el plan de lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo no? Son los que veníamos tratando. El primero es la creación de una comisión de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo, que está integrado por diversos ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presidencia de la Prosecretaría de Presidencia, y también se incluye al Banco Central del Uruguay y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El otro proyecto es la creación del Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera. Como explicáramos en su momento, tiene que ver con la realidad de la importancia que tiene la frontera para el combate al narcotráfico. Luego también la intervención social ante procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas. Nos referimos tanto a los mayores de edad como a los menores, y ahí los organismos que deben intervenir conjuntamente con una situación de procesamiento, el MIDES y el INAU, a los efectos de hacer un seguimiento social y contribuir a una verdadera rehabilitación en ese tipo de casos. El otro tema fue un acuerdo sobre las instituciones que pasarán a hacer los análisis científicos sobre las sustancias ilícitas para dar certeza a los operadores del sistema judicial ante este tipo de ilícitos, en donde se incorpora, además del Instituto Técnico Forense, al Ministerio del Interior y a organismos estatales y paraestatales que tienen capacidad técnica y científica para discernir entre una sustancia y otra, porque como saben, dependiendo de eso también va a depender la normativa a aplicarse. Y bueno, y por último, el tema de disposiciones penales, que es el que pasó a la Comisión Técnica para afinar, yo diría que algunos elementos que a nuestro juicio no son tan importantes, porque tenemos un porcentaje de acuerdo sobre los mínimos para la comercialización, el financiamiento y la producción del gran narcotráfico. Ya existe un acuerdo sobre la inescarcelabilidad de ese tipo de delitos. Precisamente sobre ese último punto, no entiendo en dónde está trancado entonces que no hay acuerdo. ¿Cuál es la diferencia de concepto? Hablaba el Partido Nacional de, por un lado, que el Poder Ejecutivo considera los crímenes organizados, y por otro los individuos que se dedican a la comercialización de las drogas. Sí, la normativa vigente tiene una definición sobre lo que es el crimen organizado. En ese sentido, el Partido Nacional hace referencia a que tiene que abarcar también a lo que puede ser el crimen no organizado. Lo que de alguna manera generó la diferencia, no solo con el gobierno, sino con otros partidos, es precisamente que este tipo de actividades de producción, comercialización, tráfico de drogas, es muy difícil que se dé sin que haya una organización, por razones de competencia de los criminales en las diferentes zonas, y también porque a los efectos de poder realizar una actividad ilícita de narcotráfico, la única manera de hacerlo posible es a través de una organización, aunque sea mínima, Entonces, en ese sentido entendemos que es súper abundante y que puede de alguna manera perjudicar o colidir o de alguna manera podría estarse buscando el revisionismo de algunas normas o de algunas políticas, como es, por ejemplo, la regulación y control de cannabis, a través de un mecanismo que no es en el que estamos pensando todos. Porque tenemos que tener mucha responsabilidad en el tratamiento de esta temática. Las políticas de Estado no se pueden estar modificando de un día para el otro y todo tiempo.
sobre todo cuando se discutieron mucho. Se tienen que dejar desplegar, se tienen que evaluar, se tienen que ver sus resultados, hay que asumir la responsabilidad de sus efectos y de sus efectivos, y si no los tuvo, pero lo que no se puede estar haciendo es, a través de la urgencia, afectar las diversas políticas que tuvieron en su momento la discusión y la legítima sanción por parte del Parlamento Nacional, y nosotros tenemos el deber de cumplirlas. Roballo, tiene que ver con la creación de la comisión parlamentaria por el tema de la minoridad. El Partido Nacional pide una semana para responder. Si la respuesta es negativa, el Ejecutivo junto con los demás partidos políticos están dispuestos igual a mandar el tema al Parlamento, aunque no se llegue a consenso, como ha ocurrido con otros asuntos. Sí, la creación de una comisión bicameral parlamentaria para el tratamiento del tema es una prerrogativa de los señores legisladores y de los partidos políticos que de alguna manera están representados en el Parlamento. El Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo no le corresponde autorizar o no, o dar el visto bueno o no en ese sentido. Hoy tuvimos mucho cuidado con la expresión. Lo que se vio hoy en la reunión es que el tema tiene la necesidad de un abordaje integral, holístico, para luego ir trabajando cada aspecto. El tema de los adolescentes en conflicto con la ley merece una atención especial, particular. Se hizo la diferenciación de lo que son los adolescentes en conflicto con la ley, menores de 18 años, de lo que son los jóvenes en conflicto con la ley, mayores de 18 años. Y a veces pareciera que tuviéramos un contingente mucho más importante de conductas delictivas cometidas por menores, cuando en realidad estamos hablando de repente de jóvenes. También hacemos la diferenciación y creemos que hay que tener cuidado con el etiquetamiento de los jóvenes en este tipo de abordaje. Hay conductas criminosas de otras franjas etarias y de otras franjas sociales que tienen una dañosidad social mucho más importante. Entonces el tema requiere un abordaje mucho más profundo que el que le podemos dar de repente en una comisión de estas características, que lo que quiere es buscar consensos con seriedad, pero con un ritmo que todos los partidos han planteado que debe ser rápido. Entonces los propios partidos, y no fue el gobierno, los propios partidos, especialmente el Partido Colorado, y también el Partido Independiente, sobre todo lo secundó inmediatamente, vieron la necesidad de que en este ámbito no iba a tener el fruto necesario a un abordaje como lo requiere la materia, y en ese sentido el Poder Ejecutivo le corresponde al ámbito esperar la respuesta, obviamente, del Partido Nacional, porque lo solicitó, pero va a acompañar esa iniciativa, y si además tiene origen en este ámbito de trabajo, creemos que más allá de que pueda haber algún partido que no esté de acuerdo, se va a constituir rápidamente ese ámbito, y creemos que eso es bueno, y el Poder Ejecutivo aportará todos los elementos necesarios para que eso funcione bien, pero repito, es una prerrogativa legítima de los señores legisladores y de los partidos políticos en el Parlamento representados.